Me propongo compartir uno de los temas recurrentes, pero que tiene una enorme complejidad práctica, la motivación reforzada. Aparentemente en la teoría todo está dicho sobre la motivación reforzada, pero cuando vamos a la práctica, a la pragmática judicial, el asunto se vuelve cuesta arriba. Así que permítanme compartir esto que aparentemente es de fácil resolución desde lo abstracto, pero que tiene bastante complejidad ya en la práctica. El punto de partida de lo que quisiera compartir con ustedes viene dado por una suerte de problemática que los mismos jueces constitucionales han definido en sus sentencias. El primer problema que he rescatado está dado por esta frase: no están funcionando bien las garantías jurisdiccionales. Hay un voto concurrente de una sentencia del año anterior y se afirma esto: no están funcionando bien las garantías jurisdiccionales. Primer problema. El segundo problema es esto que le llaman la ordinarización de la acción de protección. ¿De qué se trata esta ordinarización de la acción de protección? Se trata de que todo conflicto le queremos constitucionalizar. Y esto, por supuesto, ha desnaturalizado lo que es la garantía jurisdiccional, cuya motivación reforzada quiero yo trabajar en este espacio. Y el tercer problema, esta es la otra afirmación que también se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional. El segundo problema es de un voto salvado. Este también es de un voto concurrente. Los jueces tienden a desembarazarse de forma fácil de la nueva carga procesal. Supone esto que inmediatamente inadmiten las demandas de protección ordinaria constitucional bajo el argumento de que todo puede ser tramitado a través de un procedimiento ordinario, porque el procedimiento ordinario dice que aquello que no tiene un procedimiento específico bien puede ser tramitado a través del procedimiento ordinario, que actualmente también está reconocido en el Código Orgánico General de Procesos. Estos tres problemas generan una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo logramos que las garantías jurisdiccionales funcionen bien? ¿Cómo logramos que las garantías jurisdiccionales funcionen bien? Por supuesto, podemos definir una multitud de respuestas a esta pregunta, y todas ellas podemos encasillarla en lo que se llama la cultura jurídica. Propongo como parte de la respuesta o parte de una multitud de respuestas que se puede dar a esta pregunta, la comprensión de lo que es en verdad la motivación reforzada y, por supuesto, su aplicación real de esta comprensión de la motivación reforzada. Estoy convencido que si tenemos claro la motivación reforzada, las garantías jurisdiccionales van a funcionar bien. Y por supuesto van a funcionar en forma óptima si es que en la aplicación, en el terreno práctico de la garantía jurisdiccional de protección ordinaria constitucional, aplicamos lo que es la motivación reforzada. Esto nos lleva a preguntarnos qué mismo es la motivación reforzada. La pregunta que pretendo contestar en esta parte, en esta segunda parte de esta charla, de esta exposición, es: ¿cómo deben motivar los jueces una sentencia de protección ordinaria constitucional? Pero esta pregunta no es solo para los jueces, es una pregunta también para aquellos actores que, sobre todo, configuran y estructuran las demandas. Un viejo litigante, un viejo abogado litigante decía: para que logres
que el juez declare la procedencia de una demanda, escribe la demanda como que fuera la sentencia. Por tanto, no solo tiene un destinatario particular, que es el juez, esta pregunta, sino también aquellos que están involucrados en la práctica del ejercicio de las acciones de protección ordinaria constitucional. ¿Cómo hay que motivar? Respuesta 1. Esta es una sentencia que ha sido rescatada permanentemente en algunos fallos de la Corte Constitucional. Esta también es rescatada en aquella sentencia del año anterior sobre la configuración del nuevo criterio rector de la motivación. Y la respuesta es la que siempre se ha dado. Los jueces deben realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de los derechos constitucionales, sobre la real ocurrencia de los hechos, y únicamente cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea para resolver el asunto controvertido. Esta es la manera en que los jueces deberían motivar. Respuesta 2, que es una confirmación de lo anterior, pero que tiene dos matices. Hay que realizar un análisis para verificar la existencia o no de la vulneración de los derechos. Si en dicho análisis no se determina la existencia de vulneración de los derechos, sino más bien conflictos de índole infraconstitucional, le corresponde al juez determinar cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuadas para la solución del conflicto. Miren esto, aquí hay unas dos matizaciones o particularidades que quisiera rescatar. Lo primero es que entra en juego la infraconstitucionalidad. En otras palabras, si vemos que no vulneran los derechos constitucionales, estamos ya probablemente en el ámbito infraconstitucional y la Corte nos dice hay que definir esa infraconstitucionalidad. Y llegado a este ámbito infraconstitucional, lo que corresponde es determinar ya la vía. Estas son las dos matizaciones. A partir de estas dos respuestas, veamos estas notas características, elementos característicos de una motivación reforzada. Estas dos respuestas generan, desde mi punto de vista, tres notas características. La primera, el profundo análisis acerca de la real ocurrencia de los hechos. ¿Cuál es la respuesta que hay que dar? ¿Cuál es la pregunta cuya inquietud exige una respuesta en esta parte? Y es la siguiente. ¿Los hechos en verdad ocurrieron? ¿Y hay o no evidencia de los hechos? Esto es lo primero que hay que conocer. Esto es lo primero que hay que determinar y definir. Lamentablemente, yo creería que en un gran porcentaje de demandas, esta parte de la descripción de los elementos fácticos son tan confusos, tan oscuros, que uno comienza a escarbar para ver dónde mismo está el hecho o el acto más primordial que se supone vulnera los derechos constitucionales. Segundo, hay que verificar la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales. Y esta es la parte más compleja. Desde mi punto de vista, la pregunta sería, o la pregunta a contestar aquí en esta parte, es la siguiente. Los hechos verosímiles ya evidenciados, de acuerdo al elemento anterior, vulneran, atacan el núcleo del derecho fundamental. Si decimos que atacan el núcleo del derecho fundamental, en ese momento va a haber una declaración de procedencia de la demanda a través de la cual se ejercita esta acción ordinaria de protección constitucional. Miren que esta es la parte más compleja porque, les decía antes, en abstracto está claro. Lo que es nuclear, constitucional. Lo que es periférico, no es constitucional, es infraconstitucional. Está muy fácil el asunto. Pero ¿dónde está el límite entre lo nuclear y lo periférico?
Esta es la parte más compleja que se da en el día a día de las gestiones, de la presentación y de las decisiones sobre la acción ordinaria de protección constitucional. Y tercero, si decimos que el asunto no es nuclear, por lo tanto no hay vulneración de derechos fundamentales, y decimos también que es infraconstitucional, hay que ver las vías judiciales ordinarias adecuadas para solucionar este conflicto. Estos serían los tres elementos de la motivación reforzada. Por tanto, si alguien me pregunta qué es esto de la motivación reforzada, la respuesta es muy fácil. Dar respuesta a las preguntas que antes les dije. ¿Hubieron hechos? ¿Se ataca o no el núcleo del derecho constitucional? Si no se ataca, ¿hay una vía adecuada y eficaz? Si damos una contestación razonable, rigurosa, profunda a estas respuestas, eso se va a llamar motivación reforzada. Y con esto estamos ayudando a que las garantías jurisdiccionales funcionen muy bien. Ahora, el problema es saber, y les decía, que el asunto más complejo es determinar el núcleo de los derechos fundamentales. ¿Dónde está la línea divisora entre lo constitucional y lo infraconstitucional? ¿Dónde está esa línea? El asunto es muy fácil, como les decía, y aquí está claro y repito lo que antes les decía. Lo que no ataca el núcleo de los derechos fundamentales es infraconstitucional. El doctor Granizo parece que se adelantó al dibujo anterior y yo también propongo un dibujo semejante, ¿no? Lo nuclear constitucional, lo periférico, lo infraconstitucional. ¿Qué? Así que está muy fácil este asunto, no hay mayor cosa que hacer, pero el punto es, ¿cómo sé que estoy en lo nuclear y cómo sé que estoy en lo infraconstitucional? Hay un voto concurrente a una sentencia anterior en donde se alude a esta frase sajona, anglosajona, baby steps. ¿De qué se trata? No existe una sentencia constitucional que define en abstracto la manera de ubicar el contenido nuclear de los derechos fundamentales. Lo que quiero con esta frase decir es que el juez que evoca esta frase, lo que está diciendo es que hay que dar pequeños pasos, o él más bien no está de acuerdo en que se dé pequeños pasos. Parecería que, según la posición de él, esta no es la manera ya de afrontar la problemática de desconocer dónde está lo nuclear y dónde está lo periférico. Así que, revisada la jurisprudencia que me permití, no hay una que determine los parámetros mínimos en donde uno diga, esta es la metodología para poder ubicar el núcleo de cada derecho fundamental o de los derechos fundamentales y por lo tanto saber si hay o no vulneración de los derechos constitucionales. Lo que se está diciendo con esta frase es que se está dando pequeños pasos y por lo tanto, desde mi punto de vista, mi juicio, humildemente, me parece que aquí está el desafío de la Corte Constitucional. El tema de este ciclo es los desafíos de la Corte Constitucional. Es aquí donde se centra desde el punto de vista uno de los desafíos mayores para ayudar al óptimo, a la óptima práctica de las acciones de protección, parte de las garantías jurisdiccionales. Ahora, ¿es imposible que haya una sentencia de esta naturaleza? Luis Prieto, un analista doctrinario español, dice esto: parece imposible suministrar criterios mínimamente orientadores para definir, en abstracto por supuesto, lo que de esencial tiene un derecho fundamental. ¿Imposible? Por lo tanto, lo que estoy pidiendo a la Corte Constitucional es un imposible. Y en esas condiciones, es decir, siendo imposible lo que estoy requiriendo, resulta que solo el momento del concreto enjuiciamiento por parte del Tribunal Constitucional podrá determinar si aquello que se nos presenta como un derecho
sigue siendo reconocible como tal. En otras palabras, no va a existir una sentencia de la que estoy refiriendo. Así que lo único que se puede ir haciendo, según este doctrinante, es en cada caso ir definiendo dónde está el núcleo del derecho fundamental y dónde está la periferia. Y, por lo tanto, esa frase anterior de ese voto concurrente, baby steps, parece que tiene razón. Poco a poco vamos armando el contenido nuclear de los derechos fundamentales en cada caso. Sin embargo, a esto, la Corte Constitucional, sin decirlo expresamente que se trata del núcleo del derecho constitucional, ha generado algunos tips. Les pongo unos 4. Primero, dice, cuando los hechos sobrepasan las características típicas del nivel de legalidad, ahí ustedes están en el ámbito constitucional. Claro, parece que con esta frase, bueno, que de nuevo me dice, solo me está diciendo que hay un nivel de legalidad. ¿En dónde puedo yo encontrar algo que me diga cuándo se supera ese orden de legalidad? Yo diría que lo que en el fondo están diciendo es, oye, si un conflicto tiene una respuesta en la normativa infraconstitucional, estamos en el nivel de legalidad. Pero claro, si ese conflicto requiere de la interpretación de principios constitucionales, ya supera esas características típicas del nivel de legalidad. Segundo, hipótesis no previstas en el derecho privado público. Si hay hipótesis en la normativa infraconstitucional, no contiene estas hipótesis, entonces, señor, tiene que entrar al ámbito constitucional. En tercer lugar, esto tiene un problema, tendríamos que analizarlo con mayor profundidad, debe existir una relación de poder o desventaja. Si no hay esta relación de poder, señor, infraconstitucional. Y por último, el asunto si es de un derecho patrimonial o no. Si es patrimonial, infraconstitucional. Si no es patrimonial, es un asunto de la órbita constitucional. 4 tips. 4 tips que habría que generar todo un diálogo para ver si por aquí va el asunto de definir en abstracto este núcleo de los derechos fundamentales. Personalmente, yo creo que estos 4 tips más bien me ayudan a definir la figura de la subsidiariedad, al menos los 2 primeros, de la subsidiariedad, no la residualidad, la subsidiariedad. Es decir, si encontramos un conflicto que no podemos dar una respuesta con la normativa infraconstitucional, aunque sea ese conflicto infraconstitucional, es decir, no ataque el núcleo del derecho fundamental, señor, usted tiene que conocer en ese ámbito y tiene que dar una respuesta a través de una sentencia de una acción ordinaria de protección constitucional. Estos 4 tips les dejo. En concreto, la Corte Constitucional con respecto al derecho a la propiedad sí ha dado una delimitación de lo que más o menos podría ser el núcleo del derecho fundamental. Por ejemplo, la declaración de utilidad pública previo a que la entidad se apropie de un terreno. Si no hay esta declaración de utilidad y la entidad pública quiere apropiarse, vaya señor, este es un ámbito constitucional, es nuclear. Falta de indemnización, antes se decía que es un asunto patrimonial, pero aquí me dicen, si no hay una indemnización, también es un asunto nuclear. El comiso penal de bienes para aquellos que no son de propiedad de los que están involucrados o participando en una infracción penal o que se supone que han participado en una infracción penal. Y lo último, que se ha generado cuestionamientos, es tutelar el derecho a la propiedad, pero que ya ha sido declarada. Si ha sido ya declarada anteriormente, esto sí entraría al núcleo del derecho constitucional a la propiedad. Estos serían los 4 que más o menos, 4 elementos que ayudaría a definir este núcleo. Sobre el derecho al trabajo. Si hay situaciones de discriminación, esclavitud, trabajo forzado, afectaciones a la integridad personal, esto es nuclear.
Si escapan lo meramente determinativo sobre haberes patrimoniales, también sí, ya sería infraconstitucional si es un problema de determinación de haberes patrimoniales. Y por último, sería nuclear cuando hay una urgencia, una emergencia que hay que atender a una situación particular. Aquí un poco estaría también delimitándose lo nuclear. Lo que escaparía de esto sería infraconstitucional. Me permito hacer unas dos conclusiones. Yo creo que en verdad son 4 los elementos con respecto a la motivación reforzada. Y el primer elemento es el elemento fáctico. Es decir, hay que estudiar si son verosímiles o no los hechos que se presentan y que se alegan que esos hechos son los que violentan el núcleo de los derechos fundamentales. Este es el primer elemento y así debe decirse en la demanda claramente y sobre todo en la sentencia. En la sentencia debe estar claro como un acápite, como un considerando, estos son los hechos y sobre este hecho se va o a partir de este hecho se va a estudiar o no si hubo o no hubo esta vulneración de los derechos o del núcleo de los derechos constitucionales. Claro que si decimos que que no existen los hechos o que no hay evidencia de los hechos, se declara la improcedencia de la demanda. Hasta ahí llegamos. Y no habría que hacer más. No habría que hacer más. No tiene sentido discernir sobre el núcleo de derechos constitucionales si llegamos a este punto. Si decimos que los hechos son verosímiles, vamos al segundo punto, el elemento nuclear, que les decía que es el más difícil. ¿De qué se trata este elemento nuclear? Ya sabemos. Definir si el núcleo de un derecho fundamental, a partir de los hechos verosímiles evidenciados, a partir de esos hechos, hay o no una vulneración, una violación del núcleo del derecho fundamental. Este es clave, ¿no? Y aquí debe haber mucha rigurosidad, mucha reflexión sobre lo que es este elemento nuclear. Por supuesto, que si decimos que no atacan el núcleo del derecho constitucional, ¿qué es lo que hay que hacer? Definir que es un asunto infraconstitucional. Claro que también se puede definir que los hechos no violan ni lo periférico del derecho, ni lo nuclear del derecho. También se puede dar esta posibilidad. Bien, entonces, si decimos que no atacan lo nuclear, pero sí lo periférico, es decir, es un asunto infraconstitucional, viene el tercer elemento, exactamente el elemento infraconstitucional. Aquí, ¿qué hay que analizar? ¿Qué vía de la normativa infraconstitucional se determina para dar una respuesta al conflicto y si esa vía es adecuada y eficaz? En verdad son dos particularidades que hay que entender en este elemento. Si quieren, hay una subclasificación de elementos, ¿no? La vía y si esta vía, si es del caso, es adecuada, si esta vía es eficaz. Pero puede suceder que digamos que no hay vía y que digamos que aún habiendo vía, no es adecuada y eficaz. Y aquí viene el cuarto elemento que hablaba sobre el elemento subsidiario. En otras palabras, señores, como no hay vía y como no es posible que esa vía sea adecuada o eficaz, tiene que darse una respuesta en el ámbito constitucional. Y ahí esta acción se ha vuelto subsidiaria. Repito, no residual, sino subsidiaria. Así que, si me permiten, estos son el itinerario de los 4 elementos de una motivación reforzada. Y me parece que el abogado que va a presentar una demanda debería conocer esto y debería presentar al juzgador claramente los hechos y cómo pruebe esos hechos, por supuesto,
habrá otro espacio para discutir sobre la carga probatoria y sobre la presunción probatoria, pero eso dejamos de lado. Lo segundo, tiene que ayudarnos, tiene que poner el abogado exactamente cuál es el núcleo del derecho constitucional y cuál es ese ataque que se da a ese núcleo. Es posible que en ciertas demandas se diga que, señor juez, sí es infraconstitucional, pero no hay vía o la vía no es adecuada y eficaz, por lo tanto está presentando una acción subsidiaria. Y la segunda conclusión que me permito presentar, dado que la temática es los desafíos de la Corte Constitucional, es la Corte Constitucional tiene que ayudarnos a determinar el núcleo de cada uno de los derechos fundamentales. O si me permiten, al menos la metodología para fijar. Por ahí sería lo que tendríamos que trabajar y yo pediría que este desafío sea asumido. Estas son las fuentes que les permito transmitir. Son muy pocas sentencias, son 6 sentencias, y esto de Luis Prieto Sanchís, que me permití exponer de que prácticamente es imposible en abstracto definir esta limitación y que en cada caso particular la Corte Constitucional tendrá que hacerlo. Mil gracias por este espacio.